analizaran, lo reflexionaran y lo vinieran a discutir. Para este caso, yo quiero marcarles el contexto. Hay algunos elementos importantes dentro del banco, como las prioridades estratégicas que ustedes tienen para este año, como el rol, como ejercer un rol de compensador social y el otro de sostenibilidad. Es muy importante enmarcarnos en estos contextos con la propuesta de valor que tiene el banco en este momento, que es la cercanía, un banco digital, sin fricciones, con agilidad, con bienestar, con experiencia al cliente, con atención al cliente, con solución a sus clientes y desde un marco muy importante, como lo vemos nosotros, de factor humano en la organización, en el banco, y elementos de gestión humana como programas de bienestar, proyección social y modelos de competencia. Es por esta razón que seleccionamos este caso de la Universidad de Harvard, que nos habla sobre el Citibank y justamente la gestión del desempeño, que sé que por lo menos en el último año han venido trabajando en el banco porque es un elemento fundamental dentro de la organización. Un CEO, un alto director de una empresa, tiene las dos decisiones, muchas decisiones que tomar, pero las dos decisiones más importantes es la estrategia y la gente, porque la gente es la que mueve la estrategia, es la que logra los resultados para la estrategia. Entonces, este caso lo hemos seleccionado para que ustedes nos digan en forma de discusión, de reflexión y de conclusión, ¿qué harían ustedes al enfrentarse a una situación como el caso del Citibank, desde la perspectiva de identificar cuáles son las problemáticas, cuáles son las posibles soluciones y cuáles son las posibles conclusiones? A partir de este momento, tenemos 40 minutos para resolver el caso y les damos la palabra a ustedes, que son las estrellas en este assessment. Adelante. Que opinen las damas primero, ¿les parece? Igual, la misma dinámica. Empecemos por lo fácil. Un tema. Ahora cambiemos la dinámica. ¿Alguien quiere coordinar? Solo, perdón, el material, ¿quién lo mandó, Juan Pablo? Porque yo no tenía ni ese material, ese caso. ¿No? Iba en la convocatoria. En la convocatoria iban los adjuntos, en la primera. Ya. Pero es sencillito. Empecemos los demás y ahí te pegas en el... Si quieren les contamos para los que no pudieron leer, que yo se les terminé. Eso. Quería decir que leyó. La evaluación del desempeño. Cabal, en el caso de Citi, que tenían el líder de la sucursal o la división de negocio más exitosa de Citi. Financieramente hablando. Ajá, cabal. Esta persona, wow, lo leyó. Buenos indicadores financieros, o sea, como que rompía las metas y solo él aportaba creo que el 39% de ingresos, algo así, pero era como a nivel de negocio, un Herbert Hernández, dirían por ahí, ¿verdad? Que rompe. Eso. Va, entonces... Ya le gustó. Ya le gustó. Ahorita lo va a empezar a leer. Sí, no. Ahorita se lo pasa a toda la comercial. Voy a poner a analizar a todos. Siga, mucha seriedad, comprendita. Éxito financiero y en crecimiento de cartera, pero Citi hizo un grupo en el nivel de medición y en el nivel de bonos o bonificaciones que daban en base a esta medición. Normalmente antes, todo esto fue en el 90 y algo, ¿verdad? Antes lo daban solo con indicadores financieros. Entonces, si ustedes llegaban a las metas financieras, entonces se les daba su bono. 3 tipos de tiers, digamos, sobre performance, el normal o underperformance, digamos. Pero luego implementaron como un balance scorecard. Llevaban los financieros, pero llevaban niveles de satisfacción de cliente, implementación de estrategias, como proyectos estratégicos. El de gente y control y gente y compromiso. Cabal. Entonces, los primeros 4, que eran financieros, nivel de satisfacción, control y implementación de la estrategia, eran cuantitativos y objetivos, ¿verdad? Como llegaste o no llegaste, a qué porcentaje llegaste. Y mencionan que tenían un indicador, pareciera como un NPS, nunca dicen específicamente qué es, pero decían un nivel de satisfacción del cliente que la meta era 80.
Entonces, ¿qué pasó con este super genio de negocio? Era que él iba bien en todo, él iba bien en control, en personas, en financiero, iba más o menos en implementación de la estrategia, pero iba mal en satisfacción del cliente. Digamos NPS, porque nunca dicen NPS, pero digamos que su NPS era 50 y algo, 70 y algo en el mejor escenario, 72 creo, y la meta era 80. Entonces, la gran inquietud o la gran respuesta, la gran pregunta que se hacían los meros de Citi era, ¿qué hacemos con este que es tan bueno en carteras y en indicadores financieros? Le ponemos la calificación que merece, que sería como underperformance, tomando en cuenta que no llegó a nivel de satisfacción, o lo dejamos siempre como súper bueno y high performer, aunque no llegó al nivel de satisfacción del cliente que el balance scorecard estaba. Ahora, hay un complemento que me gustaría hacer a lo que Brenda les describió muy bien, es que con el desempeño financiero, uno al empezar a leer el caso podría pensar de que la persona se enfoca totalmente en el desempeño financiero y le vale el resto. Lo curioso es que tal y como lo describen en el mismo caso, el líder se enfoca mucho en el crecimiento de las personas, incluso cuando empieza a recibir sus primeros resultados de la parte de servicio al cliente, empieza a hacer enmiendas con su equipo, empieza a considerarlo, empieza a hacer sesiones. Sin embargo, lejos de mejorar el cierre del último trimestre, si no estoy mal, ¿verdad, o me corrigen? En el último trimestre, incluso en lugar de ver una mejora sostenida, más bien ahí se desploma y queda por debajo del par. Si no estoy mal. Una explicación que yo vi y que percibí tal vez no muy atingente al tema del liderazgo es que en esa parte se hablaba de que le faltaba un vendedor y 2 recursos de CBC o CBS, algo por el estilo, si mal no recuerdo. Entonces, entiendo definitivamente que el equipo estaba trabajando como con un hándicap pues, de recurso. Pero curioso a lo que podría uno imaginarse que el líder tal vez se enfocaba estrictamente en resultados financieros y le valía al cliente y le valía a las personas, da la impresión en la lectura del caso que no era así, porque sí busca hacer enmiendas en esa parte, incluso en la parte de control no es que fuera sobresaliente, pero digamos que se le valoraba como un líder que procuraba mucho el cumplimiento de las políticas y que la gente lo respetaba. Es una persona de historia y de trascendencia en la organización y pues que pues las palabras no son literales, pero como que había una especie de admiración hacia el líder. Entonces, creo que, es decir, no es tan fácil, no es tan transparente decir, bueno, al líder le valía a la gente y le valía el servicio. Creo que no es así. Da la impresión de que se hizo esfuerzo. Y también... Tal vez solo quería mencionar algo ahí. A mí me gustaría agregar también de que... Ok, gracias. Aparte de lo que dice Juan Pablo, también era reconocido en la comunidad, o sea, era reconocido por los clientes en sí, lo buscaban a él. Y la parte de satisfacción del cliente creo que le falló mucho al faltarle ese recurso humano de las plazas que no lograba ocupar. Porque como ya bien dijo Brenda y Juan Pablo, ellos habían hecho sus esfuerzos, hacían como campañas para saludar a sus clientes cuando ingresaban, pero él no lograba mejorar esa parte de satisfacción del cliente. Y aunque en el último trimestre sí avanzó un poco, pero siempre quedó en un 72, creo que llegó, quedó siempre abajo del 80, entonces no pudo puntear para sobresalir en satisfacción del cliente. Pero solo una pregunta, ¿siempre estuvo corto de staff o fue hasta el final? Yo entendí que... No, hasta en el final, bueno, hasta el final lo mencionan. Ajá, antes de eso no se menciona nada al respecto, solo los indicadores. Quería agregar algo, Juan Pablo. Sí, al final... dale, Marito. Dale, Marito, no, perdón. Fíjese que hay un tema que me llamó la atención y es que cuando él se empieza a enfocar en el cliente, empiezan a caer los indicadores financieros y pareciera ser que el equipo, al percatarse de eso, al empezar a poner atención al cliente, esos indicadores se empiezan a caer. Pareciera que también fue como una actitud del equipo, como cuando, bueno, ahora estamos viendo al cliente, nos olvidamos del tema financiero. Esa fue una contradicción. Bueno, pero algo importante, perdón Marito, disculpen que no lo mencioné antes, es que si recuerdan, había una parte donde hablaban de que creo yo que él tenía la cartera de clientes más exigentes y que era era una como distribución compleja que no la tenían otros. Ajá, exacto, que tenían, por ejemplo, trabajadores especializados y como propietarios de empresas o empresarios, creo que ya requerían servicios muy, muy particulares. Y sí hacían ver que era el que tenía la cartera más compleja, ¿verdad? O sea,
yo creo que no es tan fácil decir, bueno, es responsabilidad de él como líder. Creo que hay una serie de elementos por ahí. Pueden estar alrededor de recursos, pueden estar alrededor de los propios retos, ¿verdad? Que representaba una cartera de ese tipo, sobre todo si era el único que la tenía. Entonces, bueno, yo no hemos llegado a ese punto, pero personalmente les digo, creo que no toca castigarlo tanto, porque da la impresión en todo el caso que estaba haciendo lo posible y que hay elementos que no se describen en el caso que son potenciales problemas que pareciera que solo ese equipo está enfrentando, ¿verdad? No sé si de afuera o de adentro, pero... Ya se adelantó de la parte buena del debate, Juan. Sí, pero tal vez en realidad es bueno irlo aterrizando. Dale, Ronnie tiene la mano. Ronnie, José Miguel. Pero faltaba Reyes. Va. Faltaba Reyes. Espérame. Y Ronnie. Yo solo quería agregar que sí, el mejor resultado lo tuvo en la última evaluación, en el último quarter, ¿verdad? O sea, empezó como a repuntar, él trató de arreglar el tema, digamos, o por lo menos iba encaminado. Y la otra cosa que tal vez es importante también para el análisis mencionar es que el resultado de la satisfacción del cliente mencionaba en el paper que no necesariamente era del todo responsabilidad de él. O sea, es decir, que se evaluaba el servicio de los ATMs, se evaluaba el servicio de la infraestructura digital o no digital del banco, se evaluaban un montón de cosas que no necesariamente tenían que ver con cómo él atendía a sus clientes. Sin embargo, yo difiero un poquito de Juan Pablo en mi veredicto final. Yo creería que el CEO está obligado a respetar el balance scorecard, aunque no sea lo ideal, pero al mismo tiempo debería poner debería poner un plan para evaluar la idoneidad de cómo se mide la satisfacción del cliente, porque eso también está generando problemas. Entonces, yo diría que se respete el balance, pero que se haga un plan para mejorar la calidad del indicador de satisfacción. Me parece perfecto. No sé si puedo hablar, mucho, porque veo que Ronnie también tenía levantada la mano. Le toca a Ronnie. Gracias. Se me adelantó un poco José Miguel con los comentarios que eran complementarios. Sí, la persona como encargada del área era muy bueno para el tema de los resultados financieros. Siempre sacó sobre la expectativa de los objetivos estratégicos financieros en los 4 trimestres una nota muy buena. En la implementación de la estrategia también era muy bueno, considerando que la estrategia era segmentar o diversificar los diferentes clientes, tanto de la parte de empresa como personas, como parte privada y la parte de consumo. Se sobreentiende un poco la segmentación. Y luego, en la parte de control también no tenía mayores problemas. Y en el tema de personas también era una persona muy proactiva en ese sentido y en los estándares también cumplía. Sin embargo, digamos, el resultado final se vería perjudicado por la satisfacción del cliente, que en los primeros 3 trimestres iba mejorando de una nota de 3, luego 5, luego 6 y en el último trimestre llega a 7. Y esa es un poco la preocupación que manifiesta la evaluación de las 2 personas que tienen que decidir, porque que el problema que se les plantea a ellos es que ellos quisieran darle la remuneración extra adicional, que es, comprendo que siendo factores de bueno, debía de tener una bonificación del 15%, y en excelente debía tener una bonificación del 30%. La mayor preocupación de ellos es, teniendo los resultados que ha tenido y que ha implementado la estrategia bastante bien, ¿cómo hacen para llegar a darle la máxima bonificación? Sin embargo, la satisfacción del cliente también se hace otro comentario que es básicamente no depende completamente de la persona, porque en la satisfacción del cliente está cajeros automáticos que dependen más de la institución o otros factores que no necesariamente son
una situación donde él podría prevalecer y sí genera algunas acciones, básicamente en la parte física de atención al cliente para mejorar, y prueba de esa mejora es el último trimestre. Eso sería un poco para complementar lo del caso, qué factores tiene el caso, y en términos creo que todavía nos falta a qué decisión vamos, pero esa sería más que todo la ampliación que creo que faltaba por ahí. Gracias. Elonchi iba a decir algo. Sí, hay que contemplar mucho de que este es un cambio que se hizo un año anterior, creo yo, ¿verdad? Y ese es un cambio de cultura, y esta persona pues venía siendo evaluada por objetivos muy cuantitativos, fríos, exactamente. Y algo importante, que todos estos procesos pues se generan un cambio de cultura, y son los cambios más complicados. Sin embargo, me queda también, digamos, la preocupación de que definitivamente yo siento que no es todo culpa de esta persona, sino que una mala definición tal vez de los criterios de satisfacción al cliente, que eran muy subjetivos y que dependía de también de terceros para poder, o de otras actividades para poder llegar a tener digamos, esa calificación. Y ahí es donde me entran las inquietudes, ¿verdad? De que definitivamente creo que uno de los mayores problemas partía de esa definición de indicadores, en donde creo que tendrían que haberle dado doble clic, ¿verdad? Y tener como un feedback todo lo que estaba pasando en el primero, el segundo y tercer trimestre, porque si ustedes dan cuenta, las otras 3 perspectivas, que son indicadores un poco más duros, pues él los tenía controlados, o que dependían de él al 100%, ¿verdad? Yo solo agregaría algo a lo que dice Mario. Creo que sí es la definición la que es rara, porque es lo que decía Reyes antes. Se evaluaba la percepción del cliente, porque satisfacción siempre es percepción, la verdad, pero también la red de cajeros. Y por ejemplo, si el cajero no servía, a quien había que ir a reclamarle era TI, ¿verdad? Claro. Pero normalmente el nivel de satisfacción, Carmen me va a corregir, siempre lo hace un tercero, siempre es un tercero que le pregunta, hey, ¿cómo te fue? Bla, 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 ¿verdad? Creo que es la definición de qué le compete a esta persona, si es el nivel de servicio que se da en la sucursal o los cajeros y los medios digitales, ¿verdad? Tal vez nada más yo quisiera comentarles, porque creo que nos estamos perdiendo en el bosque otra vez. A ver, el scorecard es uno. Si cuestionamos que el de satisfacción está malo, igual el de metas financieras puedo decirte que está malo. Yo saqué algunos ratios y todos andan encima del 120% de cumplimiento, con lo cual igual el de metas financieras también está mal puesto. Cuando veo, por ejemplo, el de estrategia, veo deterioro en el semestre 2 y en el semestre 3 en cuanto a pérdida de clientes. Por ahí hay un anexo. Familias. El 4. El de familias tiene bajo. Las familias perdidas, ves que el tipo en realidad cada vez adquiere menos familias nuevas y cada vez pierde más. Entonces, podemos cuestionar el scorecard, cool, pero esas eran las reglas del juego con las que el señor empezó. Y si cuestionamos el scorecard, podemos abrir la caja de Pandora y cuestionar también las financieras, las de control y las de todo el mundo. En las de personas, por ejemplo, que esté sacando un MBA y que centraliza el proceso, a mí tampoco me dice mayor cosa, con lo cual puede ser que sí haya una debilidad. Pero ¿sabes, Carlitos? Ahí solo algo para que lo tengas en cuenta, que es la parte que yo creo que el modelo de la evaluación está un poco duro. O sea, el señor la está reventando en 4, y lo que pasa es que dentro de las mismas reglas del método de evaluación es que con ese último trimestre que quedó debajo de par, prácticamente le están privando la oportunidad de lo que describen ahí como una prima. Entonces es como que, siento yo que desde la perspectiva de motivación del líder, que entiendo es un buen talento, y de su propio equipo, es como, sí la reventaste en 4 aspectos, un trimestre te bajaste del par en entonces ahí automáticamente te quedas fuera. O sea, yo creo que... No, pero en servicio ha sido malo siempre. No, estuvo en par en los otros, solo en uno bajó. O sea, sí estuvo... En servicio únicamente mejoró en el tercer trimestre.
Exacto. Pero siempre había estado bajo. Y yo coincido mucho con lo que dicen de que, o sea, la medición que le estaban haciendo, o sea, la cantidad de llamadas que hacían, las personas que encuestaban, pero la medición que le hacían a la par de cajeros automáticos, eso también le estaba afectando mucho. Había que haber un equilibrio para medir la satisfacción del cliente. Y si bien es cierto. Y la temporalidad. Pero si vemos los números fríos, muchas disculpen, el primer trimestre estuvo par. No, el segundo, era 66, 63. Vaya, 4, pero mira el chequecito está en par. Ajá, o sea, al exacto. Final, es que ese es al mi final punto. Ahí, exactamente. O sea, solo hubo uno pero en está el que lo bajo. calificaron de bajo. Está Sí. bajo, par, no está alto. El Está primer bien, pero par tiene 2 bajo par. Y de ahí tiene par. Pares y 2 bajo pares. Pero es bajo. Bajo par. Ajá. No, Yo vi solo aparte un está bajo el par. alto. Y la otra cosa es que la política dice que si uno de los meses está bajo de par, no puede aplicar. O sea, eso es lo que dice. Creo que está bastante dura la parte de la medición porque, o sea, sí era bueno en tres aspectos, pero uno era el que le fallaba. Tengo mucha. Entonces, y esto nos compete a nosotros. O sea, estoy llevando de City a Bantrap, sorry, pero la medición hizo la medición. Dura, la medición siempre va a ser dura y cuando no lleguemos siempre vamos a decir, ay, es que el indicador estaba jodido y por eso no llegué. Perdón, señores observadores, por la mala palabra. Pero yo les lanzo una pregunta y creo que va más dirigida a Juanpa. Juanpa, si uno no llega al balance scorecard, si yo no llego al balance scorecard y Michelle dice, no, hombre, pero es que la Brenda se esforzó en todo lo demás, démosle la nota igual de Carlos que lo hizo mejor. El mensaje que mandan instituciones, el balance no nos importa, la medición no nos importa. Sí, no, de acuerdo, pero recuérdense que el Balance Scorecard también ha tenido su momento de prueba y de hecho recuerdan ustedes que incluso en nuestro caso similar, se recuerdan que se habló que el primer año de Balance Scorecard, pues no es que yo diga que sea un piloto, pero se habló de que era un momento de un ejercicio para ver qué había que calibrar o recalibrar. Y si vemos el caso, hablan de que existió un tiempo de prueba, pero me parece que están en lo que debería ser un tiempo razonable de calibración. Entonces, pero ya se había dicho de que ya había un balance que salió Go Live. Si se hubiera dicho, mire, este balance está en... creo. Perdón, disculpen un segundo, por favor. Lo que pasa es que me acaba de hacer una llamada desde Guatemala Miguel Caputi y me dice que Michelle Caputi me dice que se está reuniendo en este momento la junta del consejo directivo de Bantrap y que lamentablemente no puede darles los 40 minutos, sino 30. En este momento llevamos 20 y ya nos quedan solamente 10 minutos para poder entregarle al licenciado Michelle Caputi una conclusión de este caso desde las problemáticas, las posibles soluciones y sus recomendaciones o soluciones para la implementación dentro del banco. Menti, mira, Carlitos. No, si es a Michelle, a ver, si es a Michelle al que le vamos a dar la solución, es que hay que recalibrar, de eso estamos todos claros. Sí, para mí que hay que recalibrarla. Si a Michelle hay que recalibrar. Si no es a Michelle, la discusión es otra. Miren, hay un tema importante y aquí pues les hablo un poco más desde la experiencia de cómo funciona esto. Creo que los balance y cuando las metas están establecidas, se puede pelear antes, después no se puede pelear nada. O sea, es decir, aquí tendríamos que ser muy rígidos y decir, bueno, señor, esto era lo que estaba, si sacabas abajo de 80, no había bonos, si sacabas arriba de 80, sí, lamentablemente, sacaste abajo de 80 y no se puede cambiar. Ahora bien, creo que eso está clarísimo, ¿verdad, mucha? Ahora bien, creo que pueden existir otros mecanismos con los cuales se le puede hacer ver al trabajador que se valoran sus resultados financieros y que puede ser considerado para otras cosas. Podría salir un tema de un bono especial único, alguna otra remuneración, si realmente quisiéramos retener y no dañar tanto al empleado. Pero creo que el balance no se debería de cambiar porque si no, perdemos credibilidad delante de mucha gente por una persona. Y yo creo que
el bien común tiene que privar siempre sobre el bien individual. Pero ya se han dado cuenta ustedes, perdón Herbert, se han dado cuenta ustedes de la cantidad de calibraciones que le hemos hecho a nuestros propios KPIs en el curso del tiempo. Pero siempre este año, antes, por ejemplo. Pablo, pero siempre antes. Mi punto es no pero en es el necesario momento, calibrar. No es en el No momento. por las razones equivocadas, ajá. Y no es en el momento en el que yo ahorita veo que perdí, habrá recalibrármelo, no. Las recalibraciones las puedes hacer y de hecho se van a seguir haciendo siempre, toda la vida, pero antes. Es más, cuando cambiamos metas, ¿por qué cambiamos metas? Y hasta el siguiente mes entra en vigencia la remuneración, las metas, en fin, porque se tiene que hacer con anticipación y entonces la gente ya sabe que entra en vigencia la nueva regla para remuneración, para evaluaciones del desempeño, etcétera. Yo creo que ahí yo no me complicaría mucho. Las reglas están claras. Ahora, si vieron el caso, hay un tema que dice 4 indicadores son claros y 2 son de forma subjetiva. Entonces, creo que ahí es donde reside el problema, porque los 2 de forma subjetiva son los que pueden cambiar o no la evaluación del cuate. Ahora, si son subjetivos, yo creo que ahí la subjetividad puede tomar en cuenta el buen desempeño financiero y le puede poner una mejor nota, porque son subjetivos totalmente, ¿verdad? Y ahí mencionan en el caso, ahí es donde está un poco el tema del asunto, ¿verdad? Yo creo que lo que tenemos que definir es... Tomando en cuenta un poco esa parte, trayectoria del empleado, puede uno usar la subjetividad para darle el bono o usar la subjetividad para decirle, mira, estos son los números y aquí fallaste, si tu nota era mala y no te puedo dar la nota que corresponde para el bono, pero quedan en esos 2 indicadores, los demás creo que no tienen discusión, ¿verdad? Yo creo que lo malo es que también puede ir para arriba en algún momento dado, y no es bueno. Hay que decirle, en todo caso, el balance es el balance, es un mensaje bien feo decir el balance no importa para el 99% de los casos y el 1% no, pero Reyes ha dicho, en todo caso, en el proceso de recalibración, decirle, mira, vamos a hacer doble clic en tu nivel de satisfacción y vamos a ver si podemos robustecer el proceso de medición, de bla, 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 pero... ¿Saben cuál es la parte en la que yo me preocuparía aquí más un poco por la causa de raíz y no tanto por el proceso de decir si le toca o no le toca? Porque creo yo que más allá de decidir, que yo sé que es lo que toca en el ejercicio, pero el verdadero interés debería ser descubrir qué es lo que está distorsionando el resultado de la persona de esta manera, porque pareciera que le está haciendo bien en todo, menos en ese aspecto. Me da la impresión que es, fíjate, Marito, que yo creo que es un tema, hay algo en este caso... Está mal calculado. Ajá, exacto, porque no puede ser que, por ejemplo, no puedes tener un líder que casi que siempre hay coherencia entre eso. Cuando hay un mal servicio al cliente, generalmente es porque cuando vos ves la primera línea, los colaboradores son los primeros insatisfechos, ¿verdad vos? Entonces hay una cierta relación ahí. Sin embargo, en el caso de este señor, pareciera que es una persona admirada y respetada. Entonces, desde ahí algo no encaja, ¿verdad vos? Entonces, yo creo que, si quieren, que no se le dé el bono y queda fuera y todo el rollo, pero mi tema es pensar en que hay algo más de raíz. No se trata solo de decir, no le toca y ni modo, es el balance scorecard, hágale. No, yo creo que hay que... no hay sensibilidad. Estoy con Juan Pablo en ese punto, porque miren, el tipo tiene liderazgo, tiene experiencia y lo ha demostrado durante un buen tiempo. Pero a la larga, un buen resultado no depende únicamente de sus habilidades o de sus competencias como líder, porque él es reconocido, pero también recae en su equipo y recae en las condiciones de contexto y en las propias condiciones de tener una cartera con los clientes más exigentes. Al final, todo ese paquete es lo que le va a permitir a él puntear o no puntear. Entonces, sí considero que el balance tiene que mantenerse, pero como dice Juan Pablo, sí tendría que tratar de serse justo en conocer exactamente cuáles son esas circunstancias que le están impidiendo llegar sin castigarlo demasiado para la próxima oportunidad. Pero en todo caso, creo que las políticas y las decisiones tienen que respetarse, porque cuando se empieza a hacer una sola excepción, era lo que decía Brenda, o no me recuerdo quién de ustedes, luego emerge otro caso y se va a sentir con el mismo derecho de hacer una apelación para poder acceder a ese bono. Entonces, en esta ocasión no se le da, pero con el compromiso de que tanto la organización va a profundizar y lo va a tratar de ayudar en sus puntos débiles para que pueda calificar para la próxima. Sí, pero eso puede subir hacia arriba también. ¿Quién quita que en algún momento venga alguien y diga, mire muchachos, este es excepcional, saquémoslo del balance y démosle más? O sea, eso puede jugar para los lados.
Yo voy de acuerdo en que hay que calibrar antes, como dice Herbert, y tomar medidas de acción, pero no podemos entrar a reconfigurar ahorita. Para mí es calibrar para el próximo, no ahorita. O sea, Sí. ahorita hay que respetar lo que ya está establecido. Démosle respuesta, mucha, porque ya Yo solo antes de calibrar, les quiero dejar una idea. El tipo, a mí no me parece tan paloma como ustedes. El tipo en estrategia, que es hacer algo diferente, es un tipo promedio, porque es par. Ahí no va sobresaliente. Y luego en servicio, que también es nuevo, y de la estrategia nueva, también es par. Usualmente las organizaciones tienen una inercia, que por cierta inercia van creciendo. Lo que jode es cambiar. Y lo que le estás midiendo de cambio, que es satisfacción al cliente y estrategia, ahí no es ningún paloma. Entonces yo no estoy tan claro que sea recalibrar. Yo creo que el tipo no está logrando cambiar en realidad. Hay una inercia. Ustedes mañana desenchufan todos los cajeros de este banco y nosotros crecemos los próximos 6 meses. Es que el balance scorecard no lo hiciste vos, Carlitos, hombre, tranquilo. No, a ver, perdón. Lo que pasa es que nos vamos a quedar sin Para concluir. no, yo creo que no le vamos a pagar, eso ya lo concluimos, ¿no? Con la respuesta, No, porque pero ya miren, nos quedan- yo sí hay un tema que quiero rescatar de lo que decía Jorge, muy cierto, el tema de la cultura. Cuando ya está esa cultura bien impregnada a lo largo del tiempo, hay que ver eso. Yo creo que aquí el tiempo es fundamental y es un factor a considerar. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a él para cambiar la forma de hacer las cosas y hacer permear esa cultura, tanto dentro de sí como dentro de su equipo? Ahora, miren, si quieren para ir concluyendo, porque se nos va a terminar el tiempo y no vamos a lograr responder. Creo que todos estamos de acuerdo en que el balance se tiene que mantener tal cual, no deberíamos de ser una excepción. Sí. Y creo que habría que profundizar en el caso para tratar de corregir y ayudarle en el futuro y ver si realmente hay que recalibrar, por ejemplo, el error de los cajeros, si hay o no responsabilidad, pero sería futuro. No, Que le cierre brecha a Juanpa mejor. Correcto. Y dotarle los recursos que mencionan en la última evaluación, que yo creo que por algo lo resaltan. Sospecho que esos recursos han de ser claves también para el cumplimiento de esa meta. Perdón. La respuesta es, mantenemos el balance, totalmente todos creo que hay consenso de que no se puede violar el balance. Así hay es. que hacer un doble clic y hacerle un plan de mejoras y si vamos a suponer que las notas son las que corresponden y son malas notas, creo que los resultados que ha obtenido valdría la pena dedicarle un poco de tiempo a tratar de mejorar lo sentido. Y vamos a suponer que en la recalibración sale algo malo, pues a futuro habría que buscarle alguna compensación. ¿verdad? Discúlpenme, por favor. Discúlpenme. ¿Ya tienen una conclusión desde cuáles son las problemáticas que vemos en el caso, cuáles son las posibles soluciones y cuáles son las recomendaciones? Sí. Lo que pasa es que me acaba nuevamente de llamar Michelle Caputi y me dice que por la pandemia algunos miembros de la junta directiva del consejo directivo no se han podido reunir. Entonces que los deje tranquilos y que les dé los 10 minutos que les había quitado y les quedan 10 minutos para terminar de resolver el caso. Gracias, pero igual creo que teníamos consenso. A ustedes, Ya terminamos. Adelante. Yo solo les quería sumar una cosa con lo del Paloma. A mí el tema de su A mí el tema que ahora de vuela el cuate. Pero es que mira, en todos sus indicadores de cambio son malos. Y además hemos hablado mucho de liderazgo y el tipo tiene 0 rotación. Típicamente, si tampoco presionas y nadie se va y todo el mundo está contento, todo el mundo te pone 100. No nos engañemos. O sea, para mí los extremos son malos. Mucha rotación es mala porque eso es un desastre y 0 rotación también quiere decir que son la madre Teresa Calcuta. Pero, Carlitos, en el contexto de Estados Unidos, ahí las personas rotan muy poco. O sea, de verdad que ahí te casas en tu sucursal y sos el de la sucursal de toda la vida. También hay que ver un poco el contexto, porque sí, hay que era en California, en fin. Pero de hecho, cuando usted ve los indicadores estratégicos, cada vez tenían menos clientes nuevos, menos posadas, indicadores. Claro. Y si todo el mundo sigue aquí, pues, por supuesto, yo soy el super líder. Si todo va para abajo y todo el mundo feliz aplaudiendo, me voy a poner 100. A ver, yo coincido con vos, Carlos. Creo que no hay razones suficientes como para, digamos, cuestionar la metodología desde una perspectiva de cómo se ha comportado en los nuevos indicadores de este cuate. Lo que sí es cierto es que lo mínimo que se merece es que se evalúe, ¿verdad? O sea, es decir, si después de la evaluación sale, no, mira, nuestro balance es lo máximo, pues sorry, seguís igual.
Y después, y si no, con lo que no está de acuerdo que dijo Herbert es con que se le compense de otra forma. No, o sea, como se evaluó, y si en la siguiente mejora o el indicador cambia y ahí sale bien, pues qué bueno por él. Pero las reglas eran claras al principio, ¿me explico? Entonces... Mi punto de que se le compensara de otra forma es si encontrás algún error, por ejemplo, si la nota de los cajeros no fue culpa de él y encontrás que realmente hubo un problema en el relleno de los cajeros y ahí eso no le corresponde a él, pues también no vas a poder, o sea, tendrías que asumir el error como organización y no achacárselo a la persona. Lo que pasa es que para mí ese es otro punto importante, o sea, no puedes voltear a quién le corresponde el error del cliente. Él debió haber ahorcado al brother que rellena cajeros para que lo rellenara. Exacto. O sea, la otra vez en la construcción el balance sí busca generar caos para que a quien le generas el caos vaya y arregle el problema. O sea, él le tuvo que haber ido a reclamar a TI, mira, no sirve. Ahora que a Jorge Mario. Sí. Al área comercial. En la construcción del balance se definió, o sea, los responsables. Y si él no era el culpable directo de ese tema de los cajeros, debió haber reclamado al que le correspondía tener esa actividad de tenerlo al 100. Correcto. Por eso es que no darle la bonificación. La próxima vez enmiende lo que tiene que enmendar y se haga acreedor del bono. Pero es que estaban los elementos motivacionales donde estaba la claridad de si obtenía un 15% hacia arriba o un 20%, un 30%. Él lo sabía. Entonces, insisto mucho en cuanto a que en este momento ya debería recalibrarse para futuro, como lo hemos venido diciendo. Él estaba consciente de eso y hay elementos adicionales que no tomaba en cuenta para llegar a su calificación. Ahora, se dieron cuenta de otra cosa, solo como un elemento interesante. Digamos, con todo lo que hemos hablado, que creo que hay elementos de muchísimo valor en lo que todos hemos dicho, pero se dieron cuenta que en las evaluaciones de quien mencionaban que era la que supervisaba su región, básicamente quien le reportaba, Lisa. Ajá, la review de ella fue totalmente positiva, y más bien el que estaba reflexivo considerando si debía o no, era como lo que me dio la impresión, era el CEO de California, entiendo yo, ¿verdad? Entonces también imagínense, es un poco incongruente. O sea, yo lo que creo es que hay algo de fondo que hay que analizar y no es tan fácil como decir, no, la fregaste y entonces la institución le vale porque vos estás solo y tu región está solo y no hay nada. O sea, es como un poco incongruente que haya review positivo de la líder, ¿verdad? Sostenido, porque así se describe el review, es decir, que siempre han habido como buenas apreciaciones. Digamos, en lo frío comprendo muchísimo todo lo que mencionan, pero también siento que a veces ese discurso suena como... Mira, si había un problema con los cajeros, era tu responsabilidad. Es como decir, yo institucionalmente no es que me sienta parte de tu team y que vamos a ver qué vamos a hacer para apoyarte. De hecho, yo estoy seguro que si algo así ocurriera en nuestro caso y se hace evidente para todos nosotros, yo creo que entre nosotros nos acuerpamos y decimos, mucha, levantemos esto porque aquel o aquella están fregados y se trata de que jalemos juntos. Entonces, yo creo que es un poco frío y duro decir con que, bueno, no funcionaron los cajeros, se afectó el tema del cliente, es tu problema, o sea, es tu problema. Yo lo que quería era... No, para nada, es que nadie está diciendo eso, Juan Pablo, creo yo. O sea, o por lo menos yo no lo estoy diciendo, yo estoy diciendo, así la política estaba clara y la medición salió, eso se tiene que quedar como está, porque si no, si lo ves de esta forma, generas un precedente. Y a futuro se merece como mínimo que se evalúe la métrica de servicio al cliente, cómo se está calculando, para ver si en el siguiente episodio mejora. O sea, dejarlo solo no lo veo. O sea, yo no veo que sea así de frío, digamos. Algo importante. El indicador es completamente lo contrario, ¿verdad? El chiste del indicador no es dejarlo solo y es tu problema, es, señores, me está pegando porque los cajeros no sirven, busquemos cómo resolver. Imagínense ustedes un PO Session de lunes. Jorge Mario, me tenés loco, no llego a mi indicador porque los jodidos cajeros no funcionan y ahí entre todos resolveremos el problema. Lo malo es que si ese indicador no lo tiene nadie, entonces el cliente le termina doliendo a nadie. Y es lo que hemos hablado varias veces, ¿verdad? Que lo que es responsabilidad de todos, al final termina siendo nadie, porque es como, usted tiene un problema de un cliente y como ese cliente lo tocamos todas las áreas, tiene que haber alguien que orqueste, alguien que dice, hey, mira, te toco la puerta, mira, Reyes me está rechazando mucho, Elda, mire su firma, Jorge Mario, mire el uptime, no sé qué, pero alguien tiene que andar como tocando puertas y creo que ese es el propósito del balance.
no responsabilizar para dejar solo, pero sí decir, hay una persona que orquesta eso y detrás de esa persona un equipo de construcción que arregla todas las cosas. Yo sí opino, señores, que hay un problema estructural de los indicadores de la gestión del cliente. Ahora, también, digamos, desde la perspectiva de esta persona, yo al momento de haberlo identificado en la primera y el segundo trimestre, donde me fue tan mal, yo sí hubiera levantado la mano y hubiera dicho, miren señores, este indicador hay que revisarlo. ¿Vamos? Y no se ve en el caso de que él así lo hizo. Creo que lo haya planteado. Yo creo que hay un tema y en la implementación de los indicadores, nosotros lo hemos vivido, llevamos ¿cuántos años en este proceso, Brenda? Fácil, 3 años, exactamente, 3 años, y en donde hay un cambio de cultura, hay una adecuación, hay una calibración, y en donde las dos partes deben de estar, sí, ahorita no, esto quitémoslo, esto pongámoslo, etcétera. Entonces yo creo que sí, hay de los dos lados que tenemos que revisar y darle un doble clic. Y es que miren, Yo también solo quiero todo mencionar cambio algo. requiere un proceso Fíjate. de adaptación. Y él estaba muy enfocado a lograr la meta comercial, el número. Los números. Se Así es. incorpora un elemento distinto que era el elemento subjetivo y lógicamente en ese proceso de adaptación él tiene que aprender a reacomodar incluso su liderazgo, que antes era alcanzar una meta comercial exclusivamente, pero ahora es hacer malabares con otra serie de componentes. Entonces lo que hay que hacer es ayudarle en esa transición, en ese proceso de adaptación a ese nuevo componente que acaba de integrarse a los KPIs de Adbalance. Yo quería mencionarles que también James le manifestó a Lisa en su momento que no estaba de acuerdo con la encuesta que estaban realizando porque estaban midiendo no solo su área, sino otros componentes y servicios de Citibank. Entonces, en su exposición, él sí levantó la mano, como dice Jorge Mario. Él hizo ver que la medición no era acorde. ¿Perdón? James es el CEO. O sea, eso lo dijo el CEO a Lisa, de que No, Lisa y Fritz eran conscientes, eso está en la página 4, donde James le dice, había expresado Lisa su reserva respecto a la idoneidad de las encuestas. Los clientes no solo punteaban su oficina, sino también otros servicios de Citibank. Para mí él se había cuestionado. Pero no se cambian las reglas del juego, creo que es lo mismo. O sea, si las reglas del juego ya estaban marcadas. Miren, pues. hay un temita tal vez que hay que tomar en cuenta también y precisamente tiene que ver con lo que acaba de mencionar Mario. Es que la responsabilidad también es del supervisor, ¿verdad? Porque yo no puedo pasar un año viendo que el otro no va a ganar el bono y yo no poner nada en contexto. Entonces creo que también hay una responsabilidad ahí. Que a eso me refería con la congruencia precisamente de la supervisora. Muy bien, discúlpenme, por favor, termino el tiempo. Ahora sí ya cumplimos los 40 minutos y vamos con las preguntas de parte de los observadores. Antes de ir a las preguntas de los observadores, les quiero preguntar a los participantes, por favor, 3 problemas coyunturales que vimos en el caso, 3 posibles soluciones que vimos en el caso, y cuál sería al final la recomendación para el CEO de Van Trapp y los miembros del comité de la junta directiva. Pueden responderme al azar, por favor. Yo creo que un problema coyuntural es la incorporación de un cambio en las mediciones que nos está obligando justamente ahora a tomar por primera vez una decisión en este sentido que puede marcar un precedente dentro de la organización. Muchas gracias. El otro creo también la incongruencia, haciendo eco lo que había mencionado, Marito lo mencionó y también Herbert. Creo que sí hay una incongruencia por parte del líder a quien la persona reportada, en el sentido de que no puede ser que de un día para otro, de forma tan abrupta, se caiga o se vea tan mal calificado en un aspecto. Creo que eso es un proceso que pudo haberse notado antes y enmendar oportunamente. Creo que sí hay una incongruencia ahí en cuanto a ese seguimiento por parte del líder. Sí, yo creo que también el tema de una definición objetiva clara del indicador de satisfacción del cliente, ¿verdad? De los que no han participado, ¿alguien más nos quiere dar una opinión adicional, por favor? Problemas, 3 problemas, 3 posibles soluciones. Otro de los problemas era la falta de personal que tenía, y aunque hasta el final se menciona,
no sabemos desde cuándo venía esa carencia que él tenía de recursos y que también le estaba afectando. Yo mencionaría uno de la madurez de la empresa para lanzar un balance scorecard, y es algo que nosotros ya hemos vivido. Una vez se lanza un balance scorecard es para saber que tenemos una medición integral. Lo que pasa es que todos los bancos o instituciones o empresas tendemos a irnos un montón hacia lo financiero y lo estratégico, lo nuevo, todavía no pesa tanto. Y ese es el gran problema de estrategia. El día a día nos come la estrategia. Y una vez se lanza el balance scorecard, ya hay que tener claridad de que es una intención clara de lo nuevo, tiene que ser igual de importante que lo operativo. Y yo me quedaría con lo que dijo Jorge Mario, la satisfacción del cliente hay que saber medirla, porque cada cliente va a tener sus propias condiciones. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que le vamos a medir y qué es para nosotros satisfacerlo, porque puede ser cualquier cosa. Si nos vamos a soluciones, creo que una solución importante es recalibrar, identificar los errores del proceso de medición de satisfacción del cliente. Esa es una. Y segundo es analizar también los otros factores en los que James se quedó corto. Es decir, saber también, yo analizaría también los factores financieros, porque si bien es cierto, le está llegando, puede ser que su éxito no sea sostenible, porque por eso tiene la ejecución de la estrategia y por eso también se le está midiendo por clientes nuevos. Entonces, yo también me quedaría con medir eso y recalibrar e identificar si los factores financieros son adecuados. Y finalmente, yo le daría un acompañamiento para mejorar sus gaps en cuanto a lo que él personalmente sí puede inferir en la satisfacción del cliente. Para no dejarlo solo. Yo creo que esas 3 soluciones podrían resolver al siguiente periodo que no se tenga este mismo problema. Muchas gracias, José Miguel. ¿Alguna? Yo solo quería agregar tal vez en cuanto a los to-dos. Si va a haber tanto criterio subjetivo de parte de su jefatura directa, debería de haber algún cruzado con gestión humana o como lo queramos llamar, que sea menos subjetivo, porque también se presta mucho el cuento de que tu jefe directo, quien sea, ¿verdad? Con quien tenés una relación también muy directa, si lo volvés demasiado subjetivo, entonces ahí pueden haber amiguismos, pueden haber temas que en realidad escapan al objetivo de la medición de un balance, que creo que haría un tercero, como recursos humanos o como gestión humana, debería tener un rol importante ahí. Muy bien, quiero pedirle por favor a los observadores que si tienen alguna pregunta. Las conclusiones. Faltaron las recomendaciones. Nos pediste problemas, soluciones y nos faltaron las conclusiones. Sí, lo que pasa es que hice una sola pregunta. Okay. Sí, pero si quieres participar antes de pasar a otra pregunta, adelante. Pues, era solo para decir las que tuvimos en total. Era primero que el balance scorecard se queda tal cual está y no se tocaría para esta medición. Después era realizar una verificación del tema o del caso específico de esta persona, revisar si hubo algún error y si definitivamente, si todo está correcto, pues hacérselo saber, y si hay algo incorrecto, pues corregirlo y de cara al futuro mantenernos ya con la corrección realizada. Y tercero, realizar un plan de ayuda de los indicadores en que esta persona está mal y generarle un plan de acompañamiento del lado de gestión humana o de las áreas que corresponden. Perfecto. Básicamente esas son las conclusiones a las que creo que el grupo llegó. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión? Muy bien, pasamos entonces ahora sí a otras preguntas de los observadores. Por favor, electrónicamente los observadores me pueden levantar la mano para yo poderlos visualizar y darles la palabra. Yo. Entiendo que Federico Fidalgo quería hacer una pregunta. Adelante, Federico, por favor. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, perfecto. A ver, la pregunta es esta. Para cada uno de ustedes, ¿qué es más importante al evaluar a su gente? ¿Sus valores o sus resultados? Tenemos los dos tipos de medición. La evaluación que se realiza hoy en el banco contempla las dos cosas. Hay una evaluación blanda que tiene algunos temas subjetivos y hay una evaluación dura que tiene temas de balance scorecard. Y de las dos tienen un peso y ahí se compone la nota de las personas. La pregunta es sobre valores. Valores. Sí. No, Mira, yo creo
en mi caso, los valores son muy importantes, ¿verdad? Y sin embargo, obviamente tiene que ir acompañado también de resultados, porque no podemos tener a personas con muy buenos valores y que sus resultados sean pobres, ¿verdad? Entonces yo creo que debe existir ese equilibrio. En mi caso, perdón, los valores, perdón, Brenda. En mi caso, los valores no son negociables. En mi caso, en los valores no hay segundas oportunidades. Creo que hay una conexión entre los valores, no solo de la institución, y que eso está conectado con todo el precepto filosófico de qué es la organización y quién es. Pero en mi caso muy particular, los valores no son negociables. En el caso de los resultados, en mi caso particular, creo que doy segundas oportunidades, doy acompañamiento, pero con los valores sí no puedo negociar. En la línea de Juanpa, dado que la pregunta es ¿qué es más importante evaluar? Yo diría, por los valores me pagan y por los resultados me evalúan. Entonces, un poco en la línea de Juanpa, los valores no son negociables, por eso me pagan mi salario básico, si se quiere. Me evalúan por resultados. Pero yo Para creo mí que debe existir un equilibrio. Ligar los resultados de los valores. Al final, nosotros diseñamos los resultados con base a un conjunto de valores compartidos y el resultado refleja al mismo tiempo un conjunto de valores. Entonces, para mí es difícil desligar completamente una cosa de la otra. Creo que están intrínsecamente unidas y de hecho el resultado, como digo, es el reflejo de un conjunto de valores, en este caso institucionales. Lo que diseñamos al final en el balance de lo que esperamos al final de cierto periodo está justamente en sintonía con esos valores, misión y visión de nuestra institución. Para mí es un equilibrio entre valores y resultados, o sea, no los podemos separar, están unidos. De mi parte, yo sí miro el valor como la cualidad del sujeto. Definitivamente es atribuido al propio individuo y el resultado yo lo verifico como el producto de su actividad laboral. Entonces debe haber ese adecuado equilibrio y uno subsiste en función del otro. En primer lugar el valor y posteriormente el resultado. ¿Alguien que no haya dado una opinión a esta pregunta de Federico? Igual, para no sonar redundante, evidentemente es un mix de ambas cosas. Yo sí creo que ambas cosas son percibidas no solo por un balance scorecard o que pueden ser observables no solo por un balance scorecard o evaluación de competencias. Yo sí prefiero, la verdad, tener una persona muy orientada a resultados, pero que tengan los valores correctos y en ese orden, porque si no solo tenemos gente bonachona, resultados, por así decirlo. Y creo que eso es palpable más allá de evaluaciones de competencia y de balance scorecard, en el clima, en cómo se relaciona con sus peers, en cómo se relaciona con sus jefes, sus subordinados, y al final en el resultado que están entregando. Así que para resumir, ambas, pero la verdad es que el resultado para mí es primero. Yo creo que ambas son totalmente importantes. Ahora lo que sí está claro es que creo que en el orden los valores van primero y los resultados deben de ir como consecuencia. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, en Bantraba aquí nos ha tocado despedir a gente muy buena, pero que cometió algún ilícito o que se sospecha o que pudo haber sido algún ilícito. Los valores son no negociables porque lamentablemente, dada la situación de la institución, venimos de un entorno en el que los valores pusieron al banco en un problema serio. Entonces creo que este equipo, pues todos tenemos claro que los valores no son negociables y que los resultados puede existir algún acompañamiento, puede existir margen de mejora, puede haber más tolerancia. Pero tal vez es para ponerlo como en contexto, es decir, al trabajar en una institución financiera, manejando dinero que no es de nosotros, viniendo del contexto de que venimos, los valores son no negociables y los resultados tienen que existir. Pero hay un margen de tolerancia en donde los resultados pueden acompañarse un poco o no, dependiendo ya de cada persona, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más quiere dar su opinión antes de pasar a los observadores si hay alguna pregunta adicional? Muy bien, muchas gracias. Por favor, los señores observadores, si tienen alguna pregunta adicional, me pueden levantar la mano electrónicamente o me lo pueden decir a viva voz para hacer la pregunta o cerrar este caso. No tengo preguntas adicionales. Muy bien. Perfecto. O sea que estamos bien.
Pues Solo sí. quiero hacer una aclaración. Bien chingado. Ese beso que me escucharon decir era el beso de mi hija. No te había escuchado, te vendiste. Con Alfonso estabas hablando, pelón. Con Alfonso. El presentador, Yo solo ahí qué bien se ve eso, Es que algunos sí lo Flores. escucharon, entonces tuve que dar el paso, mucha. Pero Lo que pasa es que fue Todos porque lo cambiaste escuchamos. el tono de voz, toca, hombre. El tono de voz. Sí. Ajá, sí, no, no. Vos, mira, vos, Pero lo aclaraste el porque que ya no- calla no dice nada, el que habla Decimos, otorga. a veces decimos explicación no pedida, Así es. acusación manipulación. Acusación, sí. Bueno, señores, muchas gracias. En 5 minutos